El aire, ¿quién puede pagar? ¿Quién puede pagarlo? Ni comprarlo, Y todo lo que ha hecho Dios, no hay nadie que pueda pagarlo. ni comprarlo tampoco. El mundo, ¿quién puede pagarlo? Mira, se matan, hay guerra, todo lo que queráis para ganar tierra, para ganarse tierra, para ganar más grande la tierra. Por eso es Dios que la ha creado. Dios la pertenece todo a Él, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Es por eso que Dios ve todo y Dios sabe todo. Bendito sea Amén, el nombre del aleluya. Señor. Es por eso que tenemos que decidir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad, Señor. No me sirva nada de ir a la embustería, no me sirva nada de engañarme yo mismo, Señor, porque si yo me engaño, a ti. Porque si tu corazón no está disponible a escuchar la palabra, la semilla de Dios nunca va a crecer en ti. Y la semilla de Dios, ¿cuál lo es? Es Cristo Jesús en ti. Amén, aleluya. Porque ese grano había muerto un día. Amén. Ha tenido que morir, obligado. Juan 3:16, ha tenido que morir, pero ese grano se ha resucitado a los 3 días, bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Ha resucitado a los 3 días para que la humanidad sabe ahora, hoy en día, quién es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dice Jesús que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y nadie llega al Padre sino por Jesucristo. Sin Jesús no hacemos nada, bendito sea el nombre de Dios. Esta mañana me he levantado a las 6 de la mañana, bendito sea el nombre de Dios, meditando la palabra de Dios. Hasta ahora, yo he venido de la casa. Y claro, como llevamos un ordinador, como tengo que confiar en un ordinador, he marcado todo el pensamiento, papá, bien. Pero luego resulta que la otra máquina que copia la hoja no anda, se ha roto. Entonces todo el pensamiento que he marcado a las 6 horas se ha quedado el ordinador. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios se encuentra aquí. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Dios se encuentra aquí. Y vamos a ver un pasaje muy fácil, que todo el mundo lo sabe, por justamente de la riqueza de Él. Además, la riqueza de Dios, el mundo este no puede aguantarla. Explota el mundo. A ver, ¿cómo? Una estrella nomás hace 7 o 8 veces la tierra. Y eso es que, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Entonces os invito a leer el 3, Juan 3:16. Mira que dice la palabra de Dios. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bien un poco abajo. Amén. Amén, me dice. Entonces yo te sigo a ti. Amén. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amén. Bien un poco abajo. Amén, me dice yo entonces. Celui qui croit à lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Amen. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles le sont faites en Dieu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Las obras carnales están escondidas, pero la obra espiritual está en devolada, porque la Biblia dice, hermano, todo está desnudo y descubierto. Yo no tengo que esconderle nada a mi hermano. Yo no tengo nada de esconder eso a vosotros. Amén. Porque un día u otro va a estar desnudo, va a estar devolado. Y luego va a decir, oh mi hermano, tú no me has dicho eso, hermano. Pero yo tengo que decir todo lo que hay. Amén, aleluya. El tiempo llegará. Porque hay un tiempo para Dios. Y el tiempo de Dios no ha venido, pero va a llegar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque Dios es muy bueno. Dios sabe todo. La sabiduría de Dios. ¿Quién sabe más que Dios? Nadie, hermano. Nadie sabe más que Dios. Porque dice la palabra de Dios. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Es verdad, hay muchos hombres como mujeres
no quieren seguir la luz de Dios. Oh, siempre hay algo que decir, el hombre y la mujer. Sí, está bien, seguro, está bien. Siempre la misma palabra. O está el orgullo, está eso. Si tú juzgas así, hermano o hermana, hay de tu vida. Hay de tu vida. Dice la Biblia, yo digo lo que dice la palabra de Dios, y yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. 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 Digo amén. Aleluya, yo digo amén. Amén. De la palabra de Dios. Señor, y que no haga caso de la palabra de Dios porque ni cree en Dios tampoco. Porque la palabra creer es hacer su voluntad. Amén. Aleluya. Creer normalmente, lógicamente, espiritualmente, como Dios la creó a Adán y Eva, creer es hacer su voluntad. Pero hay que creer, pero no querer hacer su voluntad. Sabiendo que Dios está vivo, sabiendo que su vida está condenada, sabiendo que va al infierno y va su alma a conciencia al infierno, porque la alma que peque, esa es que va al infierno. Sabemos todo, todo está desnudo y descubierto. Dios no nos condena, Dios dice todo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Sabemos que Jesucristo se da en la cruz. ¿Por qué? Por causa de tu pecado y el mío. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios no hay. A Dios no hay que entenderlo, hermano. A Dios hay que obedecerlo. Amén. Hay muchos que entienden la palabra, pero poco obediencia. Ay, yo sé esto. Yo sé que Jesús ha dado la cruz. Yo sé que Jesús ha derramado su sangre por causa de mi pecado. ¿Ya? Lo entienden. Lo sabemos todo. Pero Dios no quiere que tú lo entiendas. Dios quiere que tú lo entiendas porque lo sabes, pero que tú lleves la obediencia. Eso es muy grande, hermano, para tu vida. La obediencia es muy grande. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Porque Jesús murió para toda la humanidad, dice la palabra de Dios. Para ti y para mí también, bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la Biblia, a los 3 días Jesús resucitó. Amén. Amén. Aleluya. Es Jesús que da la vida, Jesús que da la paz. Él, aleluya, ha muerto por ti y para mí también. Amén. Él es Jesús. Toda la Biblia habla en toda la Biblia de la Génesis al Apocalipsis. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. En Génesis, en el comenzamiento de la Génesis, Jesús ha creado. Amén. Estaba Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Estaba ahí la creación. Dijo, vamos a hacer el hombre a nuestra imagen. Amén. Dios estaba ahí y sacó, dice, y del polvo de la tierra, hijo del cuerpo de Adán. Amén. Aleluya. El poder de Dios. Pero ese cuerpo estaba muerto. Como tú en esta noche a lo mejor estás aquí, pero tu vida espiritual está muerto. Bendito sea el nombre de Dios. Tú tienes que llevar esa cadena. Bendito sea el nombre de Dios. Como Dios me ha hecho ver esta mañana. Amén. He visto esta mañana, Dios me ha hecho ver una montaña. Bendito sea el nombre de Dios, que se lo he contado al hermano el Pepe. Una montaña. Amén. Pero la mitad así de la montaña estaba la mitad blanco como de nieve, blanco como la nieve, bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí al medio había como una cueva, amén. Y ahí al medio iba un hombre, amén, que estaba por las cadenas, pero esa caída estaba como sudada en la roca. Amén. Estaba como sudada en la roca. Poco a poco, niño. Tenemos que estar sudados en la roca. Amén. Aleluya. ¿Y por qué la cadena? Para no salir más, para no salir más y fuera de este mundo. Estamos en el mundo, ¿verdad? Pero no pertenecemos en el mundo. Amén. Pertenecemos en esa roca que es Jesucristo. Amén, Señor. No tenemos más de salir de Jesús. No tenemos más de salir del cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Amén. Porque la piedra ocular, como dice la palabra de Dios, amén, es Jesucristo. Y el que está debajo de nosotros, que nos cubre, que nos guarda, el puro, el santo, el sacrificador, el sacerdote, Él es, aleluya, amén. Él es que va a entrar en el lugar santísimo, bendito sea el nombre de Dios. Él es, Jesús está contigo, Jesús está conmigo, bendito sea el nombre de Dios. Y Él quiere que lleves esa caída de oración fundido en la roca, bendito sea el nombre de Dios. Cuando Dios me dio esa visión esta mañana, yo no sé cómo estaba entrada en la roca.
ese hombre estaba ahí, no podía venir así. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. La oración, hermano, son cadenas, aleluya. Está liado. Y tenemos de estar liado en la presencia de Dios. Amén. Porque Jesús siempre ha estado, aleluya. Como su dicho, la mayoría de Jesucristo, Él ha estado en la creación. Aleluya. Ha sido el Cordero de Abel. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Ha sido el arca de Noé, estaba también ahí, bendito sea el nombre de Dios. Estaba en el sacrificio de Abraham, también estaba ahí, bendito sea el nombre de Dios. A la escalera de Jacob, estaba también él. Aleluya. En el sueño de José, también estaba él. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Lo dice la palabra de Dios del Éxodo. Él es el tabernáculo y el sacerdocio. Aleluya, amén. Él es, bendito sea el nombre de Dios. El Levítico dice, es el pacto palestino. Aleluya. Él es que ha hecho el pacto, no nada más que era palestino, pero por el mundo entero. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. El número de San Marcosine, que en el número dice, Él es la nube de día y el fuego de noche. Amén. Estaba también ahí, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, por el Señor que llamamos el Todopoderoso. Amén. En Deuteronomia dice, en la línea de sus ojos, aleluya, amén. En la línea de sus ojos del Padre Santo, Jesucristo, aleluya, amén. Y tú si aceptas a Jesucristo en tu corazón, igual, en la línea del Padre Santo. Dice que Dios te vigila, Dios te guarda. Después de que tenemos que estar ahí, aleluya, en la roca. Amén. Esa cadena de oración, aleluya, no tiene que salir de la roca de Jesús. Debe de quedar ahí, porque Jesús te guarda, que el manto de Jesús te cubre. Lleva la protección de Dios, aleluya. Amén. Eso no impide de ir a trabajar honestamente, no impide de llevar un buen coche, no impide de llevar dinero, no impide, nosotros, aleluya, no somos fanáticos, bendito sea el nombre de Dios. Contrario, tú le pidas a Dios, Dios te bendice. Yo toda mi vida, mi compañera me dice, pero no pidas más cielo, te va a estar más arrastrado. Digo, no, llegará el tiempo. Yo siempre me pido así, bendito sea el nombre de Dios. Bendíceme en las cosas espirituales, pero bendíceme en las cosas materiales también. Tú que llevo falta, bendito sea el nombre de Dios. Si no fuera a llevar el coche que llevo, no fuera a poder venir. Amén. Es un coche que he comprado Cachaguerón, un espacio 7 plazas, sin motor. Ahora me puse un motor por 200 euros. Me he puesto 2 ruedas de atrás por 10 euros. Me he empañado todo mi espacio, ¿va? Bendito sea el nombre de Dios. Ahora por acá me voy a pintar. Dios que me bendice. Yo no quiero, bueno, claro que si pudiera, no. Si pudiera, me gustaría llevar la tienda en Mercedes. ¿Por qué no? Amén. Bueno, andamos como para. Amén. Pero quiero decir lo principal, mira. Y es Dios, Dios sabe lo que se dice. Cuando yo vi esa visión esta mañana, ¿ves? Trabajaba ahí, por arriba llevaba como un tejado, amén. Pero principal, del cuerpo para el cuerpo, no llevaba una casita, un tejado. Vete quitar de la lluvia, de cosas, una casita. Y el cristiano no pide muchas cosas, amén. Su necesidad, un coche, para ser mandado, un trabajito, una casita. Y ya está, bendito sea el nombre de Dios. Claro, si Dios lo da más, ¿por qué no? Yo no refuso la bendición de Dios en el material. Yo digo, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y lo dice en Mateo también. Pasa mucho porque hay mucho. La Biblia hay 66 libros, ¿sabéis eso? En la Biblia hay 66 libros. A ver, y yo le he dicho a Dios, Señor, ¿cómo tantos libros? 66 libros. No había un libro para comprender todos los 66 libros. Y el Espíritu de Dios dijo 5 libros. ¿A cuál es? Esaías. Sí, di Esaías. Di Esaías, hermano. Di la partida de la noche Esaías. Mira mismo. Carga hasta los Shafit. Zapara, Shafit, Sunamsis. 66 libros. Se dice toda la vida la personalidad de Jesucristo. Aleluya. Yo quiero un verso así el 11. Amén. Te dice la personalidad de Jesucristo. La inteligencia, la sabiduría, el poder. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque
¿por qué Dios nos da así? Es porque no falta mucho tiempo, aleluya, amén. Porque Dios corre más que el tiempo. Él ha hecho el tiempo y lo puede parar cuando Él quiera. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Dios es vivo. Y nos dice en la palabra de Dios que Jesús en Mateo era rey. Representaba como rey. En Marcos era el Salvador. En Lucas era el hombre, aleluya, amén. En Juan era el Dios todopoderoso. Amén. No era el Dios, pero era el poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios no cambia, siempre el mismo, aleluya. Ese grano que ha muerto no se ha quedado ahí, ha resucitado y está aquí. Bendito sea el nombre de Dios, porque su palabra lo enseña. Yo soy siempre el mismo ayer, hoy y para la eternidad. Amén. Quiere decir, en todo momento que sea, en la enfermedad Dios sana. En el material Dios te ayuda. En la cosa espiritual Dios te ayuda. Amén. Si llevas tu angustia en esta noche, si llevas angustia, Dios te lo quita. Amén. Si llevas un peso y dices, Señor, no llego más a avanzar, Dios te da. Amén. Dios te da a que tú andes como Dios quiere. Amén. Aleluya. Si llevas no importa qué enfermedad, Dios te sana, porque la palabra de Dios dice, y por la llaga de Jesús, amén, fuiste sanado. Por todo está Jesús. El comenzamiento hasta la fin, bendito sea el nombre de Dios. Por todo, aleluya, amén. Me acuerdo de una historia de la palabra de Dios de Josué, que empiezan dos gestiones suyos, y van a lucivilaje. Y mira la fe que lleva esa mujer. Mira la fe. Dice, lo sé. Dice, no era hebrea, dice, lo sé, bendito sea el nombre del Señor. Lo sé que vuestro Dios, por vuestro Dios va a ganar batalla. Porque esos dos, cuando entraron a espionar de la otra nación que iba ahí, dijo, proporción algo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, porque esos dos estaban en peligro, lo iban a matar, aleluya. Y dice la mujer, si tú me prometes a mí, porque yo sé que tu Dios, si va a preparar y va a llegar tu puesto, aleluya. Amén. Y yo sé que nuestro Dios va a respaldarlo. Amén. Y Dios lo va a respaldar y va a guardar mucha tierra. Amén. Y se va a levantar mucha iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Por lo que debe estar ahí, como ese hombre, aleluya, ahí fundido en la roca. No llevar, no Señor, como una pila. Mira, yo siempre lo he dicho eso. Porque antes la pila es fácil, ahora es más pila solo que no. Cuando aquí está uno, y él quiere como un hombre que asesina. No parte de llevar doble cara. No parte de llevar la apariencia. Y si no, Dios no va a bendecir. Yo voy a decir, yo voy a ser franco. Franco. Mira, no para glorificarme, no, porque nunca. Y le pido la gracia al Señor. Por eso lo pude. Yo soy un hombre ahora, por la cara joven, ahora soy un hombre que no puedo vivir más sin la presencia de Dios. Amén. Lo sabe mi compañera, si yo me quiero de la presencia de Dios, me estufo. Me estufo de verdad. Me muero. Mi cuerpo así que se muere. No llego para vivir sin la presencia de Dios. No llego para vivir. No puedo, lo sitio en el mundo, veo todo, pero no puedo ir, no puedo más salir. Me quedo ahí. El Señor no salgo más porque cuando salgo para allá me siento mal. Parece que voy a morir, no llego para respirar, me entra una pena, parece que el corazón va a explotar. Pero eso es verdad, ¿no? Eso no es verdad, yo digo, pero cuando estoy en la presencia de Dios, me mortifica mi espíritu, mi alma. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios me da una energía, y si no me canso. No me canso. Y si tú no quieres cansarte, entra en el manto de Jesús. Busca la protección. Tal como esos animales que entraron. Los animales conocían la voz de Dios. 2 por 2 entraban en la arca. Bendito sea el nombre de Dios. Sabía que venía el peligro. Y el peligro viene, hermano. Viene el peligro. Claro que la cosa mala, mucha gente lo deja en ciego por la droga, por el choripén, por la putería, por hacerse de ver, por si yo soy gitano, por los gitanos vamos a ir al infierno. No, hermano, respetamos la costumbre gitana. Yo estoy de acuerdo, hermano. Hay cosas buenas. Amén. Bueno, hay muchas cosas que no valen. Hay que tirar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Y entonces entramos en la voluntad de Dios. Los animales comprendidos. No nada más que la arca de Noé. Mira,
de a maldecir el pueblo de Israel, Señor Jesús, y andando se paró en el burro, y el profeta le pegaba, avanza, que tú vienes a maldecir el pueblo de Israel, por el dinero. ¿Cuántos pastores lo saben? Tú estás desnudo y descubierto. ¿Cuántos pastores se comen la obra? Están tranquilos cuando son 4 gatos, están como santitos. Cuando son 30, 40 ya comienzan a devariar, ¿no? Ya, si yo te dice algún día a ti, ya no te lo digo más. Digo al otro que está más rico. Me interesa más. Pero el Señor te ve. El Señor te ve. Había un siervo que ya, cuando yo hablé de ese siervo, decía, ¡ay, un hombre grande! Le digo, guárdame, Señor, que estás en el grande, el buen pastor de Jesús. No hay nada. Grande, por bien tan grande que ha caído, ya no se levantaba. Ya no estaba bueno. Lo alegro, porque he ido a verlo, le he hablado, no quieren saber. No quieren saber. Por eso tenemos que quedar ahí. Mira, cuando hago así no me acuerdo de Sansón, bendito sea el nombre. Sansón, ¿qué ha hecho? Estaba atado. No hacía la voluntad de Dios, porque te variaba también él. Un cuerpo de una mujer, de otras cosas, para hacerse de ver. Yo no sé el pensamiento de Sansón, yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Ese misterio. Como Pablo, solo Dios sabe el pensamiento de Pablo. En la Escritura dice, amén, porque está inspirado de Dios, pero su pensamiento, solo Dios lo sabe. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, no podemos decir así, no, solo Dios lo sabe, es un misterio de Dios. Aleluya, por eso que nadie puede hablar. Aleluya, porque ninguno es santo, somos santos Jesús. El Todopoderoso, bendito sea el nombre de Dios. Y entonces Sansón, mira, hace tantas cosas. Y antes de que haga la voluntad de Dios, ahora, sí, Señor, te pido perdón. Ahora que estoy ciego, que me han pensado, que me han quedado los ojos, no veo nada. Ahora veo más, Señor. Ahora veo más. ¿Y qué ha hecho? Nuestra cara roto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Visto como la visión esa de esta mañana es así, tipo de adentro. Estando ahí, aleluya, amén. Podemos partir la obra que teníamos. Amén. Podemos partir y andar como Dios quiere. Amén. En nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y por qué presentas a caer la oración, hermano? Amén. La oración, el ayuno. Andar como Dios quiere, bendito sea el nombre de Dios. Me acuerdo de una historia de la palabra de Dios de Josué, que envía al mar, pues pierde suyo, y va a los civilajes. Y mira la fe que lleva esa mujer. Mira la fe. Dice, lo sé. Dice, no era hebrea, dice, lo sé, bendito sea el nombre del Señor. Lo sé de que vuestro Dios, por vuestro Dios va a ganar batalla. Porque esos dos, cuando entraron a espionar de la otra nación que iba ahí, dijo, propuso algo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, porque esos dos estaban en peligro, lo iban a matar, aleluya. Y dice la mujer, si tú me prometes a mí, porque yo sé que tu Dios se va a preparar y va a llegar tu puesto. Sí. Aleluya. Amén. Y yo sé que nuestro Dios va a respaldarnos. Amén. Y yo lo voy a respaldar y vamos a guardar mucha tierra. Amén. Y se va a levantar mucha iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Por lo que deben estar ahí, como ese hombre, aleluya, ahí fundido en la roca. No llevar, no Señor, como una pila. Mira, yo siempre lo he dicho eso. Porque antes la pila es fácil, ahora es más pila sobre el ojo. Pues aquí está el uno. Y aquí hay como un hombre que asesina. No falta llevar doble cara. No falta llevar la apariencia. Y si no, Dios no va a bendecir. Yo voy a bendecir, hermano. Yo voy a ser franco. Franco. Mira, no para glorificarme, no, porque no. Y le pido la gracia al Señor. Por eso lo pude matar. Yo soy un hombre ahora, por el de la joven, ahora soy un hombre
que no puedo vivir más sin la presencia de Dios. Amén. Lo sabe mi compañera, si yo me tiro de la presencia de Dios, me estufo. Me estufo de verdad. Me muero. Mi cuerpo así que se muere. No llego para vivir sin la presencia de Dios. No llego para vivir. No puedo, existe el mundo, veo todo, pero no puedo ir, no puedo más salir. ¿Qué hago ahí? El Señor no salgo más porque cuando salgo para allá me siento mal. Parece que era morir, no llego para respirar, me entra una pena, parece que el corazón va a explotarme. Pero eso es verdad, ¿no? Eso no es verdad, pues yo digo, pero cuando estoy en la presencia de Dios, se fortifica mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios me da una energía en mi cuerpo que yo mismo digo, Señor, si no me canso, no me canso. Y si tú no quieres cansarte, entra en el manto de Jesús. Busca la protección. Tal como esos animales que entraron. Los animales conocían la voz de Dios. 2 por 2 entraban en la arca, bendito sea el nombre de Dios. Sabía que venía el peligro, y el peligro viene, hermano. Viene el peligro. Claro que la cosa mala, mucha gente lo deja en ciego por la droga, por el choripén, por la porquería, o por hacerse de ver, por si yo soy gitano, estamos con los gitanos, vamos al infierno. No, hermano, respetamos la costumbre gitana, yo estoy de acuerdo, hermano, porque hay cosas buenas. Hay que tirarlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Y entonces entramos en la voluntad de Dios. Los animales comprendidos. No nada más que el arca de Noé. Mira, un profeta estaba sentado en un burro. Dio a maldecir el pueblo de Israel. Señor Jesús. Y andando se paró en el burro. Y el profeta le pegaba. Avanza. Que tú puedes venir a maldecir el pueblo de Israel. Por el dinero. Y hay que se venden por el dinero. ¿Cuántos pastores lo sabemos todos? Tú estás desnudo y descubierto. ¿Cuántos pastores se comen la obra? Están tranquilos cuando son 4 gatos, están como santitos. Cuando son 30, 40 ya comienzan a devariar, hermano. Si yo te dice algo lo digo a ti, ya no te lo digo más. Y para otro que está más rico. Me interesa más a mí. Pero el Señor te ve. El Señor te ve. Había un siervo que ya, cuando yo hablé de ese siervo, decía, ¡madre, un hombre grande de Dios! Digo, válgame, Señor. ¿Qué pasa? El grande, el buen pastor de Jesús. No hay bueno. Grande, por mí tan grande que ha caído, ya no se levantaba. Ya no estaba por ahí. No alegro, porque he ido a verlo, le he hablado, no quiero saber. No quiero más saber. Entonces, por eso tenemos que quedar ahí. Mira, cuando estamos así, no me acuerdo de Sansón, bendito sea el nombre de Dios. Sansón, ¿qué ha hecho? Está matado. No hacía la voluntad de Dios, porque te variaba también él. Un cuerpo de una mujer, de otras cosas, para hacerse de ver. Yo no sé el pensamiento de Sansón, yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Ese misterio. Como Pablo, solo Dios sabe el pensamiento de Pablo. En la Escritura dice, amén, la Escritura está inspirada de Dios, pero su pensamiento, solo Dios lo sabe. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. No podemos decir así, no, solo Dios lo sabe, es un misterio de Dios. Aleluya, por eso que nadie te puede hablar. Aleluya, porque ninguno es santo, solo santo Jesús. El Todopoderoso, bendito sea el nombre de Dios. Y entonces Sansón mira, ha hecho tantas cosas. Y antes de que haga la voluntad de Dios, ahora, sí, Señor, te pido perdón. Ahora que estoy ciego, que me han pensado, que me han quedado los ojos, no verá. Ahora veo más, Señor. Ahora veo más. ¿Y qué ha hecho? Nuestra pena ha roto. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Visto como las visiones de esta mañana es así, digo, amén. Estando ahí, aleluya, amén, podemos partir la obra de Dios. Amén. Podemos partir y andar como Dios quiere. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Y por qué representas a caer la oración, hermano? Amén.